Escrito de Frank D. Cotter, La gran hambruna en la China de Mao. Historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958 a 1962. Sexta parte. Maneras de morir. 35. Escenarios del horror. En Xinjiang, los dirigentes del partido descubrieron por primera vez los horrores de la destrucción masiva. Li Xianniang, veterano curtido en el Ejército Rojo, estalló en lágrimas. La reacción inmediata consistió en culpar a los contrarrevolucionarios. Poco más tarde, se inició una campaña en todo el país para recobrar el poder de manos de las fuerzas de la reacción, a menudo con el respaldo militar de la capital. Pero en una inteligente maniobra para presentar Xinjiang como una excepción, se hicieron circular informes en el interior del partido sobre el incidente de Xinjiang. A este se le añadió el incidente de Fengyang, que recibe su nombre de un distrito de la provincia de Anhui, situado en una polvorienta llanura cercana del río Huai. También allí, el reinado del terror acabó con una cuarta parte de sus 335.000 aldeanos. Una recopilación de informes del partido sobre ambos casos empezó a circular durante la década de 1980. Se incluía en ella un documento de 600 páginas que salió clandestinamente de China en 1989, poco después de la masacre de la plaza de Tiananmen. Posteriormente sirvió como base para la mayor parte de los estudios acerca de este periodo. Xinjiang se convirtió en sinónimo de hambruna. Sin embargo, los cuadros locales, que en 1961 acudieron de todo el país para discutir el informe sobre Xinjiang, no lo vieron como algo excepcional. Algunos cuadros de Xiangtan, Hunan, distrito donde habían muerto decenas de miles de personas, pensaron que el incidente era poca cosa en comparación con lo que había sucedido en su propio territorio. Algunos se preguntaban, ¿por qué lo llamamos incidente? En efecto, un gran número de pueblos había perdido a más del 30% de sus habitantes en un solo año. Algunas de las aldeas más pequeñas habían dejado de existir, pero los distritos son entidades políticas mucho más extensas y su población oscila en la mayoría de los casos entre los 120.000 y los 350.000 habitantes. Una tasa de mortalidad de un 10% anual en un distrito entero compuesto por varios centenares de aldeas, en algunos casos muy cercanas entre sí, en otros separadas por colinas, ríos y bosques, tan solo habría podido tener lugar bajo una presión política inmensa. Estos escenarios del horror, donde el engaño y el miedo se combinaron para producir asesinatos en masa, existían por todo el país. Todas las provincias gobernadas por fanáticos tenían algunas. En ciertos casos podía llegar a la docena. Es improbable que se logre confeccionar una verdadera lista de todos estos casos en una fecha cercana, porque gran parte de los archivos del partido todavía son inaccesibles, pero a continuación adjuntamos una lista provisional de 56 distritos, que sin duda alguna crecerá cuando dispongamos de fuentes más fiables. Está basada en una lista de 40 distritos elaborada por Wang Weishi, un demógrafo que trabajó para el Departamento de Seguridad Pública en Beijing. Sin embargo, la información es incompleta, porque se basa en las cifras oficiales enviadas a la capital y no en investigaciones locales. Hemos añadido cierto número de distritos a la lista de acuerdo con el material archivístico consultado para este libro. Los hemos marcado con un asterisco. Varios de los casos se comentarán en este mismo capítulo. Tongwei, en el noroeste de Gansu, era una de las zonas más pobres de todo el país. Se encuentra sobre una árida meseta de loess, en medio de colinas onduladas, dividida por barranqueras. En otro tiempo fue una parada importante dentro de la antigua ruta de la seda.
antes de que el centro de gravedad del país se desplazara hacia las exuberantes regiones meridionales, había rebosado actividad humana porque se había dado buen uso al fértil Loess. Por todas partes se encuentran indicios del pasado, puesto que el suelo es fácil de excavar. Paredes, casas y túmulos se hacían con loess y parecían directamente esculpidos en el paisaje. La blandura del suelo había permitido excavar cuevas en las colinas. Algunas de ellas tenían arcos en la entrada y patios polvorientos en su interior. Pasó el tiempo y el viento y la lluvia erosionaron las montañas e hicieron que las viviendas quedaran a la vista. Las terrazas que coronaban los cerros y los caminos que atravesaban los valles profundos se fundieron en un paisaje polvoriento que manos ajetreadas habían moldeado a lo largo de los siglos. En 1935, el Ejército Rojo había ocupado Tongwei y Mao había compuesto una oda en honor de la larga marcha. Shi Daolong, máximo dirigente del distrito, era un miembro modélico del partido, seleccionado en mayo de 1958 por la provincia para que asistiera a uno de los congresos del partido más prestigiosos en Beijing. Varios meses más tarde, al darse a conocer que el presidente llamaba a la colectivización radical, Xi respondió con celo y amalgamó todas las cooperativas en 14 comunas gigantescas. Todo se colectivizó bajo la mirada atenta de la milicia. Se confiscó la tierra, el ganado, las casas, las herramientas e incluso los casos, las latas y las jarras. Los granjeros tenían que seguir todos los dictados de los dirigentes del partido. Como Tongwei se hallaba en una ubicación clave dentro de un plan provincial para desviar un afluente del río Amarillo montaña arriba y crear una gran vía de agua que transformaría la árida meseta en un vergel, 1 de cada 5 granjeros tuvieron que ir a trabajar en un embalse. Con tal de complacer a un equipo de inspectores que llegó para impulsar el plan de irrigación, se obligó a la mitad de los aldeanos a marcharse en medio de la cosecha para ir a trabajar en obras que se estaban realizando en lugares lejanos. Se consintió que la cosecha se pudriera en los campos, en un distrito muy pobre donde los granjeros apenas si lograban cultivar lo suficiente para vivir. Más de 13.000 hectáreas quedaron abandonadas tan solo en el primer año del gran salto adelante. Un año tras otro, la cosecha menguó, de 82.000 toneladas en 1957 a 58.000 en 1958, 42.000 en 1959 y finalmente 18.000 miserables toneladas en 1960. Pero las requisas se incrementaron. Shi Daolong informó de una sensacional cosecha de 130.000 toneladas en 1958. El Estado se quedó con un tercio. Al año siguiente, Xi cifró la cosecha en el doble que el año anterior. Como el Estado se llevó casi la mitad, apenas si quedó nada. A los aldeanos que se quejaban se les etiquetaba como derechistas, saboteadores o agitadores antipartido. El máximo dirigente del distrito, un hombre llamado Tian Wuxiao, sintió una íntima turbación al contemplar lo que ocurría en el campo. Se le denunció como elemento antipartido y se le obligó repetidamente a realizar sesiones de autocrítica cual Pequeño Peng de Huai. Se suicidó en octubre de 1959. Se llamó al orden a los más de 1.000 cuadros que presentaron objeciones de algún tipo. A algunos los destituyeron, a otros los encarcelaron. Pero la tortura también estaba muy extendida y se empleaba sobre todo contra los aldeanos. Algunos morían enterrados en vida dentro de cuevas excavadas en las colinas de Loess. En invierno los sepultaban bajo la nieve. También se empleaban otros tipos de tortura, como las agujas de bambú. En el informe no censurado adjunto a la versión definitiva que se envió al Comité Provincial, se explica que algunas personas sufrían palizas hasta morir y luego se empleaban los cadáveres como abono. Más de 1.300 sufrieron palizas y torturas hasta morir.
En invierno de 1959 a 1960, las personas comían corteza de árbol, raíces y paja. De acuerdo con un informe preparado por el Comité de Distrito de Tongwei, unos pocos años después de la hambruna, unas 60.000 personas murieron en 1959 y 1960. El distrito contaba con 210.000 aldeanos en 1957. Las familias que escaparon del hambre fueron pocas. Casi todo el mundo tenía parientes que habían muerto de hambre y más de 2.000 familias se extinguieron. Al final, Shi Daolong fue arrestado, pero difícilmente podría haber presidido un reino del terror de varios años de duración sin el apoyo de sus superiores. En el escalón inmediatamente superior se hallaba Dou Mingai, secretario del partido para la región de Dingxi, de la que formaba parte Tongwei. El propio Dou se hallaba bajo la observación constante de Zhang Zhongliang, máximo dirigente de Gansu. La presión era tan intensa que pensaba que los aldeanos que trataban de escapar de la región eran todos malos, que todos ellos eran culpables de oponerse al partido. Siguió presionando para que se elevaran las requisas y declaró: «Prefiero que la gente muera de hambre antes que pedir grano al Estado». Pero al final, ni siquiera sus superiores pudieron ignorar la verdadera magnitud de la hambruna y un equipo formado por unas 100 personas partió de la capital provincial de Lanzhou en febrero de 1960. Shi Daolong y sus inmediatos subordinados fueron arrestados. Un mes más tarde se envió un informe a Beijing. Los máximos dirigentes declararon que Tongwei estaba totalmente podrida. Sichuan, a diferencia de Gansu, es una provincia rica y fértil, conocida tradicionalmente como Tierra de la Abundancia, cubierta de selvas subtropicales y atravesada por cientos de ríos que desde tiempos inmemoriales han sido desviados para irrigar las tierras. Pero esta extensa provincia del tamaño de Francia también conoce grandes variaciones, con valles profundos y montañas escarpadas en la meseta occidental de Sichuan, escasamente poblada por minorías étnicas, en contraste con la cuenca en torno a Chengdu, donde decenas de millones de granjeros cultivan su sustento en los cerros y las llanuras aluviales. En ninguna otra provincia hubo tantos distritos que superaran el 10% anual de mortalidad como en Sichuan. En la mayoría de los casos se trató de regiones empobrecidas de las montañas que rodeaban la cuenca, pero también hubo varios en torno a Chongqing, una ciudad que se extiende sin plan alguno por los riscos cercanos al Yangtze. Este fue el caso, por ejemplo, de Fuling, distrito relativamente próspero con cultivos en terraza a lo largo del río Yangtze, cerca de Chongqing. Baozi, una comuna de 15.000 personas conocida como el granero de Fuling, había producido cosechas tan abundantes que solía enviar la mitad de sus productos como tributo al Estado. En un día cualquiera podía encontrarse hasta 400 personas en su carretera principal cargadas con cereales, hortalizas y cerdos que llevaban al mercado. Pero en 1961 la producción de cereales había caído en un 87%. Los campos se habían llenado de hierbajos y la mitad de la población había desaparecido. Un viento de comunismo había soplado sobre la comuna. Ladrillos, madera, casos, herramientas e incluso agujas y pañales habían sido confiscados en una loca carrera de colectivización en la que la misma noción de propiedad individual se entendía como conservadurismo derechista. El eslogan de aquellos días era: «Podríamos comer lo necesario durante 3 años sin necesidad de cultivar». El 70% de la mano de obra se desvió de la agricultura a la edificación de grandes cantinas, posilgas y mercados. Las personas que todavía trabajaban en los campos tenían que seguir las órdenes de la comuna. Por ejemplo, arrancar varios acres de cultivos de maíz porque un vicesecretario del partido pensaba que las hojas apuntaban en la dirección equivocada.
Por otra parte, la siembra de gran densidad destruyó la cosecha de arroz en algunos de los terrenos más fértiles. En algunas partes de la comuna, el 80% de las terrazas de arroz se transformó en tierra seca para hortalizas, con resultados desastrosos. Entonces llegó la orden de Li Yingquan, de que las unidades avanzadas tenían que ayudar a convertir las montañas en fabulosos plantíos y cubrir de trigo sus laderas. Así se ordenó a los granjeros que abandonaran las fértiles terrazas y se dedicaran muchos kilómetros más allá a palear el suelo pedregoso en las tierras altas. Con tal de esconder el espectacular declive de la producción agrícola, los dirigentes de la comuna declararon en 1959 que tenían almacenada una cosecha de 11.000 toneladas en vez de las 3.500 toneladas reales. El Estado se llevó 3.000 toneladas. La milicia iba por todas partes en busca de grano escondido y se llevaba todo lo que podía. Las sesiones de autocrítica se producían a diario. El peso corporal era la marca de clase que se separaba a los pobres de los ricos. Los gordos eran derechistas y los derechistas estaban sometidos a una persecución incesante que a menudo culminaba en la muerte. Al final los lugareños solo podían comer corteza de árbol y fango. En algunas de las aldeas de Baozi murió hasta un tercio de la población. Baozi no era en absoluto un caso excepcional. Las tasas de mortalidad eran altas por todo el distrito de Fuling. Algunos pueblos perdieron el 9% de sus habitantes en un solo mes de 1960. Una tasa de mortalidad del 40% o el 50% no era excepcional en las brigadas de la región. Otros distritos de la zona de Chongqing también alcanzaron tasas de mortalidad de más del 10% en 1960. Por ejemplo, Shishu, Xiushan y Youyang. En Shishu, la milicia prohibió a los aldeanos que salieran a buscar raíces y hierbas silvestres y registró todos los hogares para confiscar los casos y las sartenes con el objetivo de impedir que se cocinaran fuera de las cantinas. La violencia era corriente porque los llamados, literalmente, escuadrones que pegaban a las personas, Darendui, se encargaban de la disciplina en ciertas partes del distrito. Algunos de ellos empleaban tenazas y agujas de bambú. Chen Xiling, vicesecretario de una de las comunas, pegó palizas a varios cientos de personas y mató a 8. A algunas las enterraron vivas. En el conjunto del distrito, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública, murieron unas 64.000 personas, el 20% de la población, durante los años 1959 a 1960. Las autoridades se veían tan abrumadas por las oleadas de muerte que terminaban por arrojar los cadáveres a fosas comunes. En la comuna de Shuitian se arrojaron 40 cuerpos a una fosa. Cerca de la carretera que conducía a la capital del distrito se enterraron otros 60 cuerpos en una zanja superficial, pero el trabajo se hizo de una manera tan chapucera que las extremidades de 20 de los cadáveres sobresalían de la tierra y no tardaron en sufrir los mordiscos de perros hambrientos. Como apenas si habían madera para hacer ataúdes, se dio el caso de que se enterraran a varios bebés muertos en una sola caja hecha con caña de indias. Lejos de los frondosos valles que circundaban el río Yangtze, mucho más al oeste, las praderas de la meseta del Tíbet se ensangrentaban con enconadas batallas. En 1959, después de que la rebelión estallara en Lhasa y el Dalai Lama se viera forzado a huir a pie por las montañas del Himalaya hasta la India, los tibetanos de Shedar Seda, distrito de la región autónoma de Gansi, fueron obligados a ingresar en colectivos. A finales de 1958 se habían producido docenas de levantamientos en Gansi y en consecuencia habían tenido lugar millares de arrestos y numerosas ejecuciones. En Sherzar
Las matanzas generalizadas precedieron a la colectivización, porque los pastores preferían sacrificar las ovejas antes que entregarlas al Estado. Sacrificaron y se comieron a decenas de millares de animales. Los cuadros controlaban el grano y se negaron a alimentar a los nómadas. Mandaron a los milicianos a sustraer todo rastro de riqueza de los que consideraban sus enemigos. Muchas personas, acorraladas en improvisadas comunas, morían de enfermedades. Los mismos nómadas que habían tenido acceso a agua limpia durante todo el año se vieron presos en campamentos mal hechos, sin las instalaciones adecuadas, que se llenaban rápidamente de excrementos y detritos. En un solo año, 1960, murieron el 15% de una población de 16.000. Un 40% murió por palizas y torturas. Huizhou, a diferencia de su vecina septentrional Sichuan, es una provincia empobrecida, sacudido a lo largo de su historia por las rebeliones de las minorías étnicas que componen por lo menos la tercera parte de su población. Muchas de ellas viven en la pobreza en las colinas y sierras que dominan lo que se ha dado en llamar Reino de las Montañas. Qishui, que en otro tiempo prosperó por ser un paso de importancia estratégica para el transporte de sal, es ahora un villorio sin importancia en la frontera con Sichuan. Un río que fluye por un valle de arenisca roja arrastra los sedimentos y es el motivo de que la aldea se llame Qishui, Agua Roja. En marzo de 1935, el Ejército Rojo atravesó varias veces el río y por ello todo el distrito se transformó en una tierra santa que los dirigentes locales promocionaron con entusiasmo después de la Revolución. Arriba, en las montañas escarlatas, había pequeñas aldeas ocultas entre gigantescos helechos arbóreos y bambúes de color verde brillante. Pero los habitantes del distrito, en su mayoría, se dedicaban a plantar arroz y caña de azúcar a lo largo del río y de sus afluentes. Entre octubre de 1959 y abril de 1960 murieron unas 24.000 personas, más del 10% de la población. Wang Lingqi estaba a cargo del distrito a pesar de ser relativamente joven, ya que tenía 35 años. Se le otorgó la codiciada bandera roja en 1958 y los más altos dirigentes lo elogiaron por haber transformado un territorio subdesarrollado en un distrito de 5.000 kilos. Gracias a las muchas innovaciones implantadas con el gran salto adelante. En Qishui, bajo el mando de Wang Lingqi, el arado de gran profundidad significaba abrir surcos a una profundidad entre 1 y 1,5 metros. Cuanto más profundo, mejor. Se emplearon grandes cantidades de semilla, a menudo entre 200 y 450 kilos por hectárea, pero en algunos casos 1 o 2 toneladas e incluso 3. Entre otros grandes planes concebidos por los dirigentes del distrito, se hallaba un proyecto de irrigación que preveía el transporte de agua hasta todos los campos del distrito por medio de una red de tubos hechos con bambú. El eslogan era «Cañones de agua en los cielos de Qishui». Pero el proyecto fracasó estrepitosamente, porque se cortaron extensas superficies de bosques de bambú, con lo que se privó a los aldeanos de un recurso muy necesario. Los resultados que se alcanzaron con el gran salto adelante en Qishui fueron una rápida caída en la producción de cereales y el exterminio casi total del ganado. Pero Wang estaba resuelto a preservar su reputación. Ya en septiembre de 1958, muchos meses antes de que Xiao Shiyang elaborara su informe sobre el ocultamiento de cereales en Guangdong, decretó que campesinos ricos y elementos perniciosos estaban quedándose con una parte de la cosecha a modo de ataque ininterrumpido contra el sistema socialista. Se precisaba un despiadado contraataque a cargo de cuadros armados para salvar las comunas e impedir una contrarrevolución. Se desató el terror contra los habitantes de Qishui. Un año más tarde, tras el pleno de Lushan,
Se dividió a los aldeanos entre campesinos pobres y campesinos ricos. Detrás de los campesinos ricos estaban los terratenientes, saboteadores, contrarrevolucionarios y otros elementos empeñados en lograr que la revolución descarrilara. Campesinos pobres y ricos, esta lucha es a muerte. Se expulsó del partido a varios millares de cuadros por carecer de la adscripción de clase adecuada y se organizaron manifestaciones de masas, sesiones de autocrítica y campañas antiocultamiento para acabar de raíz con los enemigos de clase. Wang Lingqi era poeta, igual que el propio Mao. Componía versos en honor de la clase obrera y organizaba representaciones de ópera china en las que él mismo tomaba parte como actor principal, frente a centenares de invitados que al mismo tiempo devoraban un opíparo banquete. Entretanto, se desatendía la agricultura. En enero de 1960, Wang anunció a sus superiores en Huiyang que se había logrado una fabulosa cosecha de 33.500 toneladas, pero el 80% existía tan solo sobre el papel. Wang Lingqi no era una excepción en Huizhou, provincia radical dirigida por Zhou Lin, entusiasta seguidor de Mao. Zhou Lin promovió en todas partes una ejecución radical del Gran Salto Adelante, que tuvo como resultado uno de los índices de mortalidad más elevados de todo el país. En Meitan, famoso por su té, murieron 45.000 personas en 6 meses. Wang Qingchen, primer secretario del partido, ordenó que se pusiera en marcha una fuerza de trabajo de 50.000 personas, hizo construir gigantescas plantaciones de té, huertos, sistemas de irrigación y edificios comunitarios que había de transformar Meitan en modelo para toda la nación. Se requisaron 40.000 cerdos para una ciudad de los 10.000 puercos. Todo el que cuestionara estos planes era acusado de fomentar una nociva tendencia revisionista y se le etiquetaba como oportunista derechista. En 1960 la policía y la milicia pusieron en marcha una campaña de arrestar a muchos y detener a muchos. Un sencillo eslogan parecía capturar el espíritu de Meitan: los que no puedan producir cereales tampoco van a recibir cereales. La cifra de 45.000 muertes es muy elevada, pero puede que todavía fueran más. De acuerdo con una investigación del Comité Provincial del Partido, en una sola comuna murieron de hambre 12.000 personas, el 22% de la población. En un estudio sobre un solo pueblo se vio que más de la tercera parte de los granjeros habían muerto. Goncha había sido en otro tiempo un pueblo relativamente próspero en el que todas las familias tenían patos y pollos en propiedad, pero en 1961 la cosecha había decrecido hasta 1/3 de la de 1957. Las hortalizas se conseguían con dificultad. La producción de caña de azúcar, indispensable para que los granjeros locales la intercambiaran por comida y otros productos, prácticamente se había interrumpido. Muchos de los campos habían quedado destruidos como consecuencia de los experimentos de arado de gran profundidad y recuperación de suelos. A algunos los llamaban paisajes lunares, porque el terreno había quedado lleno de hoyos y ya no retenía el agua. Ni siquiera se respetaba el sistema de asignación de puntos por trabajo, y los aldeanos se alimentaban según el capricho de los cuadros locales en caóticas cantinas. La propiedad personal se confiscaba, los terrenos privados también. El Estado requisaba cada vez más grano, aunque la producción de cereales cayera. En 1959 los agentes del Estado se llevaron 3/4 partes de las cosechas y dejaron que los aldeanos murieran de hambre. Para 1961 quedaba un solo cerdo en toda la aldea. Se decidió el envío de un equipo de inspección a Meitan en abril de 1960. Los cuadros locales se afanaron día y noche en enterrar los cadáveres en fosas comunes junto a los caminos. Se encerró a los aldeanos enfermos y niños abandonados, y la milicia se encargó de su custodia. Se arrancaron de cuajo los árboles sin corteza. Nie Roxen,
Viajó por la región en marzo de 1960 y quedó entusiasmado. Escribió en una carta a Mao: en realidad, Huizhou no es una región pobre, es muy rica. En el futuro tendría que ser nuestro centro industrial en el sudoeste. Al acercarse al final de su largo viaje por la meseta de Loess, el río Amarillo se cruza con el Gran Canal, un antiguo río artificial que se terminó en el siglo VII y cuyo objetivo era transportar los tributos en grano que se pagaban en el sur a la capital imperial del norte. Se cuenta que más de 47.000 trabajadores habían sido necesarios para mantener el canal, y que en el momento de mayor uso, a mediados del siglo XV, transitaban por él unas 11.000 barcazas cargadas de grano. Kiehe es el mayor puerto fluvial de Shandong, al noroeste de Yinan, y debería haber prosperado gracias a su estratégica ubicación en el río Amarillo. Antes del gran salto adelante era conocido como el Granero, con una cosecha abundante que alcanzaba las 200.000 toneladas en un año bueno para una población de aproximadamente 500.000 de personas. El algodón, el tabaco y la fruta también se cultivaban ampliamente. En 1961 el distrito de Kiehe había perdido más de 100.000 personas, una quinta parte de su población respecto a la de 1957. La mitad de los trabajadores que habían sobrevivido y no se habían marchado estaban enfermos. La economía estaba en ruinas. Las 200.000 toneladas de cereales cosechadas en 1956 se habían reducido pocos años más tarde a tan solo 16.000. La caída en la producción de cacahuate fue todavía más espectacular. Frente a las 7.780 toneladas de 1956, en 1961 no se pasó de unas patéticas 10 toneladas. Parecía que todo se hubiera reducido a una décima parte de lo que se habría podido esperar hasta 1958. Incluso la superficie cultivada se había reducido, porque una quinta parte se había requisado para proyectos de irrigación y carreteras que en su mayor parte no se terminaron. Como en todas las regiones septentrionales, la extensión de tierras alcalinas se duplicó hasta alcanzar un tercio de la superficie cultivada. A pesar de las enormes inversiones en proyectos de conservación de aguas, o más bien como consecuencia de ellas, el total de superficie irrigada decreció en un 70%. La devastación también era evidente en otros aspectos. Desapareció más de la mitad del ganado, había menos carros y decenas de millares de aperos sencillos como rastrillos y azadas desaparecieron. Más de la mitad de los árboles habían sido talados. El 38% de las casas del distrito habían dejado de existir. De las que se quedaban en pie, una cuarta parte sufría serios daños y habría necesitado reparaciones urgentes. Unas 13.000 familias no tenían ni siquiera una habitación propia. Hanshuang era una de las muchas aldeas del distrito de Kiehe. Contaba con 240 almas en 1957, pero para 1961 tan solo quedaban 141. Una cuarta parte de la aldea había muerto de hambre. Una de cada 6 familias había desaparecido por completo. Esto último tenía una especial importancia en el seno de una cultura en la que se seguía dando mucha importancia a la continuación de la estirpe, a pesar de toda la retórica de la lucha de clases. Tan solo habían nacido 4 niños entre 1958 y 1961, y uno de ellos había muerto cuando todavía era un bebé. Muchos de los aldeanos se mantenían solteros, la mayoría estaban débiles o enfermos, y eran muy pocas las mujeres de otras aldeas interesadas en casarse con los hombres que vivían allí. La aldea había perdido aproximadamente el 40% de la tierra, y más de la mitad de lo que quedaba era casi estéril como consecuencia de la fuerte salinización. Según un dicho local, dejar la casa es dejar un terreno blanco, porque la sal blanqueaba la tierra por todas partes.
En medio de esta tierra exhausta y empobrecida, se erguían por doquier cabañas de fango abandonadas. La aldea había llegado a tener un total de 240 alojamientos, pero ya solo quedaban 80, la mayoría de ellos con goteras o con boquetes en las paredes. Un equipo de investigación vio que dentro de estas miserables viviendas no había nada. Todas las familias se han hundido en la pobreza por culpa de la hambruna. Los menos afectados se han vendido la ropa y los muebles, mientras que los más perjudicados han tenido que desprenderse de los casos, los cuencos y las jofainas, así como la madera que han podido sacar de sus casas. 27 familias del pueblo han vendido todo lo que tenían. Yang Himao, por ejemplo, se marchó de la aldea en 1960. Su esposa y su hijo tuvieron que vendérselo todo para sobrevivir. No tenían cama, ni casos, ni aperos para cultivar la tierra. Compartían una manta andrajosa y un abrigo raído. Otros estaban aún peor. Uno de los pocos que se habían quedado en Hanshuang era Liu Shailin, de 33 años de edad, que no tardó en morir de hambre. Su mujer se ahorcó de una viga del techo. Dejó 2 niños que fueron adoptados por otros aldeanos. Los equipos enviaban a Shandong para investigar lo que había sucedido durante la hambruna. No tuvieron valor para delatar a los cuadros que habían abusado de su poder, a diferencia de sus colegas que visitaron Gansu y Guangdong. Pero las dimensiones políticas de la hambruna eran evidentes. La aldea había cambiado 15 veces de alcalde desde el inicio del gran salto adelante. Eran muy pocos los que podían resistirse a las requisas punitivas impuestas desde arriba, y en 1959 los aldeanos se quedaron con una media de 25 kilos de cereal por persona, para todo el año. El alistamiento forzoso para trabajar en programas de irrigación empeoró todavía más la situación. En el invierno de 1959 a 1960, 46 de los mejores trabajadores tuvieron que marcharse de Hanshuang. Trabajaron en la nieve durante 40 días y 40 noches, pero no se les suministraron cereales. Tenían que proveerles la aldea, que se había quedado sin reservas como consecuencia de las requisas efectuadas por el Estado. Algunos de los trabajadores murieron mientras cavaban la tierra con un frío tremendo, mientras que otros cayeron muertos al borde del camino durante el viaje de vuelta a sus hogares. Innumerables aldeas de la zona de Shandong se encontraban en una situación similar, destrozadas por los 4 años de tremendos abusos. Los primeros signos alarmantes habían aparecido en abril de 1959. Tang Qilong, dirigente de cierta importancia en Shandong, vio en persona que en varios distritos de la región de Jining había desaparecido la corteza de los árboles, los niños estaban descuidados y los granjeros morían a la vera de los caminos, con el rostro cetrino como consecuencia del hambre. En Huye, los lugareños devoraban la paja de sus propias almohadas, morían de hambre a millares. Tang Qilong informó de esta situación al dirigente provincial Xu Tong, pero también dio el paso excepcional de remitir una copia a Mao Zedong. Pocas semanas más tarde, un contrito Xu Tong tuvo que explicarle el incidente de Jining al presidente, que en aquel momento pasaba por la región en su tren especial. Sin embargo, Xu Tong no hizo nada para aliviar los efectos de la hambruna. Él mismo reconoció que no le gustaba que le dieran malas noticias y que se negaba incluso a hablar de un dedo de errores en Shandong. Amenazaba a quienes se mostraban críticos con el gran salto adelante con tildarlos de conservadores derechistas. Según otros que tuvieron que trabajar con Xu Tong, el destacado dirigente regional estallaba con violenta furia cada vez que alguien quería frenarle en la realización de una visión utópica que había costado la vida a incontables personas. Quien golpea primero, vence. Quien golpea el último, fracasa.
Xu Tong seguía religiosamente el consejo de Mao de hacerse con el grano antes de que los campesinos pudieran comérselo, y efectuaba grandes requisas para satisfacer las demandas de Beijing. Gansu, Sichuan, Guizhou, Shandong. En todas estas provincias había distritos donde la tasa de mortalidad superó el 10% en 1960, pero en ninguna de ellas se podía comparar con Anhui, gobernada por Zheng Shisheng, uno de los seguidores más incondicionales de Mao. Igual que otras provincias, Anhui estaba dividida en regiones, tenía más de una docena. Una de ellas era Fuyang, que tenía una población de 8 millones de seres humanos en 1958. 3 años más tarde, más de 2,4 millones habían muerto. Uno de los motivos de esta elevada mortalidad era el propio paisaje. Llano y por lo general yermo, apenas se ofrecía lugares donde uno pudiera ocultarse. Muchos de los que querían huir de la región seguían el río hasta Xinjiang, en la vecina provincia de Henan, donde la hambruna era todavía peor. El propio río Huai era una telaraña de muerte. En 1957 fue el escenario de un gigantesco proyecto de irrigación en el que se llegó a emplear el 80% de la mano de obra. Estaban previstos una pequeña conducción de agua por hectárea, un canal mediano por cada 10 hectáreas y un gran canal por cada 100. Los campos tenían que quedar lisos como un espejo, y el arado de gran profundidad debía ablandar el suelo hasta dejarlo como masa de harina. Fuyang entraría en el futuro en tan solo 1 año o 2. Eslóganes como: en un día de lluvia vemos un día brillante, la noche se convierte en día. Y durante el día luchamos contra el sol, durante la noche combatimos contra las estrellas. Defendían en realidad la explotación incesante de los mejores trabajadores en las orillas del río. Muchos de ellos sucumbieron a las enfermedades, el agotamiento y la muerte. Los milicianos sellaban las viviendas de los trabajadores para impedir que volvieran a casa durante el Año Nuevo chino. Con la inexorable proliferación de presas, diques y canales, todo lo que se interponía en su camino se allanaba. Se talaron árboles y se destruyeron sepulcros, e incluso grandes puentes, con lo que los granjeros tuvieron que acostumbrarse a caminar varios kilómetros cada día para ir a trabajar al campo. Aldeas enteras cambiaban de ubicación de un día para otro por capricho de un cuadro del partido. Cientos de ellas desaparecieron del mapa sin más. Otros proyectos gigantescos se llevaban de los campos a los mejores trabajadores antes de que se hubiera podido terminar la siembra o la siega. La cosecha era tan abundante, siempre según el partido, que había que elaborar bebidas alcohólicas para aprovechar el grano que sobraba. El distrito de Hao trataba de alcanzar la categoría de distrito de 5.000 toneladas. Construyó más de 3.200 destilerías en enero de 1959. Más de la mitad no llegaron a funcionar y se perdieron muchas toneladas de grano. Igual de lastimosos fueron los esfuerzos por mecanizar la agricultura. Se pusieron ruedas de hierro macizo a unas 10.000 carretas y su peso aumentó tanto que los bueyes ya no podían arrastrarlas. Para complicar todavía más el problema, se prohibió que las anteriores carretas circularan por los caminos y se denunció como derechistas a los granjeros que todavía las utilizaban. La producción de grano se desplomó, pero los celosos cuadros del partido la duplicaron sobre el papel. A continuación se llevaron a cabo requisas punitivas, realizadas con la habitual violencia. En algunos casos se llegó a la confiscación del 90% de la cosecha. Para compensar la falta de grano, los cuadros irrumpían en las casas y se llevaban mesas, sillas y camas. Se llegó al extremo de obligar a los granjeros a entregar una cantidad predeterminada de prendas de algodón, hasta varios kilos por familia. Quien no satisfacía la cuota quedaba vetado en la cantina. Xiao Huairen tuvo que entregar las chaquetas de algodón de su madre de 70 años y de su propio hijo.
El frío era terrible y tuvieron que dormir bajo montones de paja para conservar el calor. En 1960 quedaba tan poco por confiscar que la principal contribución de una de las comunas consistió en un centenar de ataúdes. La tortura era muy frecuente. Se utilizaba alambre de hierro para perforarle las orejas a los elementos perniciosos. A las mujeres las desnudaban y las colgaban del cabello. Según explicó un dirigente del distrito de Hieshou, le retorcían los pechos hasta que rezumbaban líquido. En Linquan, un dirigente local del partido resumía de la siguiente manera el empleo de la violencia. Las personas morían en circunstancias trágicas, les pegaban palizas y las ahorcaban, las privaban de comida, las enterraban vivas. Algunos sufrían palizas y torturas muy graves, los desorejaban, los desnarijaban, les arrancaban los labios y maltratos similares que a menudo causaban la muerte. Descubrimos la extrema seriedad de todo esto en cuanto empezamos a investigar. El asesinato era moneda común. En Dahuanshuang, una pequeña aldea de Liquan, 9 de los 19 cuadros había matado por lo menos a un aldeano durante la hambruna. Lin Fengying, jefe de equipo, había matado a 5 personas. En algunos casos se tendía a trampas a los aldeanos. A finales de 1959, durante lo peor de la hambruna, una de las plantas de procesado de alimentos del departamento de cereales local del distrito de Funan dejó pasteles de alubias en un patio interior con las puertas abiertas. Unos granjeros hambrientos los vieron desde fuera y entraron a robarlos, y entonces las puertas se cerraron súbitamente a sus espaldas. A algunos de los que habían atrapado los obligaron a meterse en sacos de grano que luego ataron. A continuación los golpearon con barras de hierro. Los sacos quedaron manchados de sangre. A otros les abrieron surcos en la cara con cuchillos y les frotaron las heridas con aceite. La ayuda para los hambrientos no llegaba a su destino. En cierta ocasión se confiscaron 15 toneladas de cereales que se habían enviado para alimentar a los que pasaban hambre en un solo distrito y se aceleró con ello la muerte de millares de personas. También hubo muertes porque las autoridades locales trataban de ocultar la hambruna a los equipos de inspección. Así, por ejemplo, se ordenó a los milicianos que cerraran las aldeas y no se permitiría salir a la calle a nadie que exhibiera síntomas de pasar hambre. En 1960, un dirigente de una comuna que había de recibir la visita de una delegación del Ministerio del Interior ordenó que se detuviera y ocultara a más de 3.000 aldeanos que padecían edema. Varios centenares de ellos, encerrados y privados de toda asistencia médica, murieron en cuestión de días. Un cuadro local echó una rápida mirada a Qin Shonghuai, uno de los enfermos de edema, y dijo: «No sobrevivirá. Enterradlo ahora mismo». Porque un equipo de investigación estaba en camino, el secretario local del partido explicó más tarde. Todavía respiraba mientras lo estaban enterrando.